Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. División de Diseño y Proyectos. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1. Contextualización arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico-virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. De Stil, que en holandés significa estilo, era un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o el arte total, y se manifestaban a través de una revista del mismo nombre que se editó hasta 1931, dedicada a las artes plásticas, fundadas por Piet Mondrian y de Van Doesburg. El nombre de Stil también suele aplicársele al artista y arquitectos que alguna vez contribuyeron con él. Fue una revista de arquitectura, arte y diseño que se publicó en Holanda de los años 1917 a 1931. Fue el órgano de difusión de las ideas del grupo del mismo nombre, también en ocasiones conocido como neoclasicismo, grupo y revista que tenían como líder al artista, diseñador, arquitecto holandés Theo van Doesburg y al pintor Piet Mondrian. De Stil fue uno de los movimientos que constituyó la base del movimiento moderno, del racionalismo y funcionalismo en el diseño. Buscaba la creación de un arte y diseño total. Esta revista iba a reunir un número de artistas que compartían ciertas ideas y actitudes, que a la vez iban a constituir en un foro donde se iba a discutir el camino que el arte moderno iba a seguir e iba a servir, a su vez como órgano difusor de este nuevo arte. Esta revista fue una de las más influyentes de su tiempo, ya que tenía la finalidad de lograr un estilo válido, que sustituyera lo individual por lo universal. En ella, todos los artistas que colaboraban y que abogaban por un progreso radical de las artes publicaron críticas, teorías y manifiestos. Editada por Theo van Doesburg desde 1917 hasta su muerte en 1931, promocionó el neoclasicismo y más tarde el dadaísmo. Fue una de las publicaciones de arte más influyentes de su tiempo. El último trabajo apareció en 1932. En 1924, Mondrian dejó de contribuir con sus artículos al periódico después de que Van Doesburg desarrollara su teoría del elementalismo, donde declaró a la diagonal como elemento compositivo más dinámico que las construcciones horizontales y verticales. La arquitectura como tema se trató desde el primer número de la revista, en la cual Oud expuso en un artículo ideas sobre un proyecto, que era el diseño de una avenida a lo largo de la playa, proyecto que nunca se realizó. Para Stil, en esta primera etapa de su desarrollo, la obra del arquitecto Frank Lloyd Wright ejerció una función de modelo y fuente de inspiración, ya que para el cuarto número de la revista se presentaron plantas y alzados de una de sus casas, Villa Ruby de Chicago, la cual vino acompañada de un análisis de Oud. Uno de los campos más conocidos del estilo es el de la pintura. Piet Mondrian y en menor medida Theo van Doesburg plantearon un arte a la vez abstracto y geométrico. Pero el aspecto que más nos importa aquí destacar es el de sus planteamientos en torno a la arquitectura y relacionada con ella el interiorismo inmobiliario.
van Doesburg, en su obra Los 17 puntos de la arquitectura neoclasicista, marca sus bases. Una arquitectura antidecorativa, no monumental, abierta, elemental, que utiliza los colores primarios, más el blanco y el negro. Partiendo de estas bases, Oud o van Doesburg realizaron su obra arquitectónica, pero el creador más significativo en la arquitectura y ritmo y mobiliario de Style fue Rietveld. Henry Thomas Rietveld, 1888 a 1964, era hijo de un ebanista holandés. En 1918, a la vez que estudia arquitectura, crea su propia fábrica de muebles. En este mismo año acababa el diseño de una silla, que con el tiempo se convirtió en un icono del diseño, la Red and Blue. La silla roja y azul, en realidad un sillón, está realizada en planchas de aglomerado de madera atornilladas. Los primeros prototipos se realizaron sin pintar, con un acabado natural. Los colores que la definen se añadieron posteriormente. 1924, por la influencia de Mondrian. Es una silla escultural, escasamente ergonómica, pero el antecedente directo de la gran mayoría de nuestro mobiliario de asiento. En el año de 1919 se integra en The Style y pocos años después realiza su obra más conocida, la Casa Schroeder. La Casa Schroeder se construyó en 1924 en Utrecht, Holanda. Como la silla roja y azul plantea las bases de la arquitectura moderna, con una planta baja tradicional, su piso superior parte de un espacio flexible, con particiones corredizas para adaptar el espacio a las necesidades concretas. Todos los puntos de los que partía como base de la arquitectura de estilo neoclasicista están presentes en la obra, un edificio que aún hoy es absolutamente vanguardista. En 1928, Rietveld deja de Style, pero su trabajo sigue influido por el estilo en mobiliario como la silla zigzag de 1934 o su proyecto para el Museo Van Gogh de Ámsterdam. El movimiento de Style era considerado como una variante del arte abstracto, que era característico de la modernidad. Este nuevo arte no pretendía ser reproductivo ni ilustrativo, tal como lo había sido el arte tradicional. Este quería ser comprensible a partir de sí mismo, sin referencias al mundo de los objetos ni a la reproducción figurativa. Los ideales estéticos, el lenguaje formal y las intenciones de los artistas que conformaban el Style estaban contenidos en el Tratado Fundamental de Mondrian, titulado El nuevo modo de concebir la forma en la pintura, el cual se publicó en el primer número de la revista. En este trabajo, Mondrian define el nuevo arte no como un nuevo estilo de escuela particular, sino como algo de mayor alcance y significación, como la forma de expresión adecuada al mundo ideal. La esencia de Style puede describirse a través de su intención universalista. El nuevo arte era necesariamente abstracto, expresaba la belleza pura y por ello debía utilizarse exclusivamente formas puras. Uno de los ejemplos más ilustrativos se aprecian en la obra de Mondrian, donde combina su configuración abstracta a través del equilibrio, utilizando los colores primarios, la escala de grises y las líneas rectas, las cuales forman rectángulos que equilibran las apreciaciones entre espacio y tiempo, reposo y movimiento en las relaciones que guardan las superficies entre sí. Es aquí donde el ideal de la armonía absoluta se concretiza. Los ideales de Style abarcaron prácticamente todo. Ellos pretendieron configurar la totalidad del mundo en el que se desarrolla la vida del ser humano.
Sus artistas trabajaron como arquitectos, decoradores de muebles, artistas gráficos y escenógrafos, los cuales produjeron una gran cantidad de obras. Con la exposición de algunos trabajos de Staël en la Galería de Léonce Rosemberg, París, y con la participación de Van Doesburg, se determina una de las primeras etapas del movimiento, y dando origen así a la segunda etapa de Staël, la cual abarca entre los años 1921 hasta 1925. Durante este periodo se destacan el uso de columnas, la simetría, la repetición de elementos en fachadas, etc., que reflejaban el estilo propio de la arquitectura clásica o medieval. Esto llevó a Staël a una tendencia estética neoplástica, el plano por el plano, el rectangulista estructural, la ruptura en la convergencia del tejado mediante la inserción de paralelepípedos que emergen equidistantes de la base, entre otros. Estos argumentos sirvieron de base para la realización de una arquitectura nueva y diferente a la cual se venía dando. En la tercera y última fase de la actividad de Staël, que duró desde 1925 hasta 1931, fue debido a una disputa entre Mondrian y Van Doesburg a causa de la introducción de la diagonal en sus pinturas, en una serie de contraposiciones por él completada en 1924. Vilmos Huszár, Budapest, 1884, Herden, 1960. Cornelis van Steren, Alblasserdam, 4 de julio de 1897, Ámsterdam, 21 de febrero de 1988. Anthony Quinn, Chihuahua, México, 21 de abril de 1915. Boston, Estados Unidos, 3 de junio de 2001. Henry Thomas Redwell, 24 de junio de 1888, en Utrecht, Países Bajos, Utrecht, 25 de junio de 1964. Barbara de Lerck, 26 de noviembre de 1876, Utrecht, 13 de noviembre de 1958, Blaricum. Pierre Cornelius Mondrian, Amsterdam, de 7 de marzo de 1872, Nueva York, 1 de febrero de 1944. Jacobus Johannes Pierre Oud, Purmerend, 9 de febrero de 1890, Wassenaar, 5 de abril de 1963. Theo van Doesburg, Utrecht, 30 de agosto de 1883. Davos, 7 de marzo de 1931. El cierre de fronteras por la guerra causó que Mondrian se quedase en Holanda y coincidir con Van Doesburg en 1916. Tuvo así la oportunidad de conocer por medio de este al pensador teosofista a Matthew Hubertus Joseph Schumakers, quien fue el verdadero espíritu intelectual de Staël. Sus libros, La nueva imagen del mundo, de 1915, y Principios de las matemáticas plásticas, de 1916, para el que Mondrian incluso colaboró en algunos capítulos, sientan las bases teóricas del propio pintor, pero también las del movimiento que nacería en la ciudad neerlandesa de Leiden. Ante la certeza de un grupo de creadores cohesionado con objetivos estéticos y estructuras teóricas comunes, la necesidad de crear un órgano de difusión aparece como indiscutible. Sin embargo, la creación de la revista de Staël
en octubre de 1917, no busca ser un simple altavoz de sus propuestas. Al igual que los miembros de este movimiento, reivindican la atracción gravitacional de la pintura hacia la arquitectura y viceversa. El diseño gráfico se convierte en otra herramienta de experimentación plástica, al igual que lo sería el diseño de muebles e industrial, que acercan la experiencia estética a los usos cotidianos y la integración en un orden estético más amplio. Un bucle y una expansión que lleva al espectador de recogerse ante una obra plástica a ser parte de su delicada esencia. En Weimar, a donde traslada la redacción de la revista, Van Doesburg también conoció a dos arquitectos que de alguna forma acabarían inspirando una segunda evolución teórica del movimiento de Style: Cornelis van Steren y Chi-Tin Riddle. Con ellos realizaría varios proyectos que considerarían dicha aproximación y que podría resumirse como en esta sencillez: la arquitectura debía ser elemental, económica, funcional y no monumental. De hecho, en una exposición que realizan en la Galería Le Fort Moderne de París, exponen 3 maquetas diferentes en las que los planos y las superficies van ampliándose de forma simétrica y articulados en base a un volumen central. Más concretamente, Riddle comienza en 1923 la construcción de la Casa Shorter en la localidad de Utrecht, en Holanda, en la que desaparecen totalmente los tabiques y los muebles que él mismo también diseña subrean las diferentes líneas y puntos de fuga que se entrecruzan sin fin. Para entonces, a la ruptura de Theo van Doesburg con Piet Mondrian se superpone la popularización de las teorías del movimiento de Style, que el gran público acoge con curiosidad en la Exposición Universal celebrada en 1925 en París. Su inclusión, esta vez de líneas diagonales, en los proyectos y maquetas que se presentan en dicho evento, incorpora un elemento radical que puede considerarse la tercera fase en el proceso intelectual de Style. La cuarta dimensión, si bien el ancho, largo y alto son desde el Renacimiento las 3 dimensiones clásicas, la especulación del tiempo se convierte en el cuarto plano de una estructura. El momento presente, el espacio en el que una idea se vive, se habita, en el que la transforma en función para avanzar en su permanencia, llevando de Style hasta nuestros días no solo como un estilo pertinente y actual, sino además como un referente vanguardista absoluto.